Un saludo para todos en esta oportunidad. Somos los esposos Monterroso Menéndez, que tenemos el privilegio y la bendición que nos han delegado de compartir nuevamente un tema de Casa de Paz. Reciban un saludo y una bendición de nuestro Señor Jesucristo. El tema que tenemos preparado para hoy es un tema pues que muchas veces es impactante, pero hoy es un poquito fuerte. El tema lo queremos iniciar con nuestro versículo guía, que lo encontramos en Mateo 17:17. Y pues se escucha un poquito fuerte, pero es necesario. Se los voy a leer a continuación, el cual dice así: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tremendo, ¿verdad? O sea, podemos entender que Jesús en esta oportunidad como que está un poco enojado, molesto, ¿verdad? Y vamos a ver las razones por las cuales, porque el tema de hoy se llama Viviendo por Fe. Todos tenemos una porción de fe que se nos ha sido asignada o se nos ha sido dada. Pero nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad como que se siente un poco, no sé, como que triste o enojado de ver que nosotros no utilizamos esa fe o no la ponemos en práctica. Por eso es que en este versículo nos dice: ¿hasta cuándo? ¿Verdad? He de estar con ustedes, oh generación incrédula y perversa. Entonces, si nosotros lo analizamos, pues está hablándole a una generación que hoy por hoy no cree en la fe o no la ponemos en práctica. Entonces, como les repito, amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta plataforma, hoy vamos a desarrollar este hermoso tema con la intención de que todos pues podamos recibir de parte del Espíritu Santo la revelación de cómo podemos poner en práctica nuestra fe, de cómo podemos utilizarla, ya que pues Dios nos dio la fe para vencer, dice, cualquier imposibilidad. Queremos partir de esto, ¿verdad? De que la fe es un arma, una herramienta que los cristianos podemos utilizar. ¿Para qué? Para cualquier imposibilidad. O sea, lo posible no necesita activar la fe. La fe la vamos a activar para vencer o para superar todas las imposibilidades que nos presenta la vida o ataques que nos presenta el enemigo. Entonces, cuando nosotros vemos una imposibilidad, es el momento oportuno de poner en práctica nuestra fe. Las áreas donde nuestra fe está establecida son las mismas áreas en las que nuestra fe será fuerte. Hoy aprenderemos cómo vivir por fe. Hay varios pasos, varios elementos que vamos a analizar, pero para poder entender este tema de vivir por fe vamos a primero a desarrollar qué es la fe. Y pues obviamente nos vamos a basar en nuestra Biblia. Y queremos ver Hebreos 11:1. Si usted tiene su Biblia ahí, puede buscarla o puede simplemente anotar para después validar lo que vamos a leer. Y dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí podemos analizar nosotros que definitivamente vamos a poner en práctica nuestra fe con esas imposibilidades que no vemos, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo voy a poner mi fe en algo que no estoy viendo o algo que sí siento, pero... Y ahí viene la incertidumbre y la incredulidad a la que hace mención el primer versículo que analizamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros si no vemos no creemos. Si yo no veo que esa silla es roja, no me voy a sentar ahí porque, bueno, si no se ve, puedo pasar y caer al piso. Entonces necesito de alguna manera ver para creer. Pero es ahí donde Jesús nos habla y nos reprende de que dejemos de ser incrédulos y que utilicemos la porción de fe que se nos es dada. Partiendo de que en la Biblia nos habla de una convicción, vamos a entender de que la fe es una habilidad divina. Definitivamente no es algo de que yo, Juan Carlos, vaya a desarrollar por mis propias fuerzas, sino que tengo que pedirle a Dios, porque dice que es una habilidad divina, no es una habilidad de hombre, sino es una habilidad divina que se nos es dada para ir más allá del ámbito natural y entrar en el ámbito de lo sobrenatural.
Entonces con esto vamos a entender nosotros de que la fe no la vamos a utilizar en lo natural, sino la vamos a utilizar en lo sobrenatural. La fe dice que es la mente del Espíritu Santo revelada a nosotros, para que podamos operar y tener dominio sobre la dimensión natural del tiempo, espacio y la materia. Entonces nosotros en lo sobrenatural vamos a poder dominar estos tres aspectos a los que hacemos mención, pero en lo sobrenatural. Definitivamente nos va a servir para poder activar todo lo que hacemos en lo natural, pero obviamente tenemos que tener una conexión con el Espíritu Santo, quien es el que nos va a revelar, el que nos va a dirigir y el que nos va a poder permitir activar esta fe en lo sobrenatural. Vamos a pasar al siguiente punto, se lo voy a dejar acá a mi esposa, y es que ¿cuál es el estado actual de la fe de la mayoría de creyentes? A continuación acá nos va a complementar esta parte importante de lo que es vivir por fe. Así es, acá nos hace una pregunta, ¿verdad?, muy importante. ¿Cuál es el estado actual de la fe de la mayoría de creyentes, verdad? Y fíjense que la fe de la mayoría de creyentes es para el futuro, ¿verdad? Siempre tenemos fe en algo pensando en el futuro. Así nos pasa como creyentes, ¿verdad? Que decimos, por fe va a suceder esto a tal tiempo, ¿verdad? O algo que anhelamos. Sin embargo, la fe no está en el pasado ni está en el futuro. Fíjense que la fe es ahora, ¿verdad? La zona de tiempo de fe es ahora. Entonces nosotros como creyentes, por eso decía cuál es el estado de los creyentes de la fe. Sí tenemos fe en que algo va a suceder, pero a veces no lo imaginamos muy lejos, ¿verdad? O en mucho tiempo. Pero si nosotros activamos nuestra fe, porque eso es instantáneo, y como decía mi esposo, la fe se mueve en lo sobrenatural. Entonces, si activamos nuestra fe, creemos que es ahora, las cosas pueden suceder, ¿verdad? Y no debemos de pensar en un pasado, porque realmente si a veces hemos hablado del pasado, ni siquiera un minuto atrás podemos retroceder. Entonces, la fe es ahora, y por eso como creyentes tenemos que activar nuestra fe ahora, que si anhelamos, queremos algo, deseamos algo, es decir, ahora va a suceder, porque también el Señor nos da esa autoridad, ¿verdad?, de activar nuestra fe y nos da ese poder y dominio propio, dice, para que nosotros cuando declaremos una palabra se puede cumplir. Acá también hay unos puntos importantes que dice ¿qué hace la fe? Solo un paréntesis ahí con lo que decía mi esposa, y venía a mi mente que muchas veces uno dice, bueno, cuando Dios quiera. Ese es un término que utilizamos mucho, y la verdad, si lo aplicamos a lo que estamos analizando el día de hoy, Dios ya nos lo dio todo. Entonces Dios ya quiso, ¿verdad?, que las cosas sucedan, pero es uno el que activa o no activa su fe para que las cosas sucedan. Entonces, pues, ¿cuándo va a querer Dios que sucedan las cosas? Pues va a querer que sucedan ya, porque Dios ya nos lo dio todo. De nosotros depende si las tomamos, y por eso nos dice generación incrédula, porque nosotros no creemos, o creemos que va a pasar más adelante cuando Dios quiera, pero Dios ya quiso, porque Dios ya vino a la cruz del Calvario a vencer y resucitó, y Dios ya venció, ya nos dio todo lo que nosotros podamos necesitar. Entonces realmente la situación ahora está de nuestro lado. Si nosotros queremos que pasen, las cosas van a pasar, y tenemos que activar nuestra fe en lo sobrenatural, porque Dios ya lo hizo. Ahora depende de nosotros desarrollar esa fe. Sí, y como decías, ¿verdad?, de que depende de nosotros, y eso es cierto, porque muchas veces pedimos algo, ¿verdad?, y nos sorprendemos, porque Dios nos sorprende, valga la redundancia, de que las cosas suceden instantáneas, pero quizá en un momento las declaramos, ¿verdad?, y hablamos, y en el momento menos esperado las cosas suceden, pero es porque lo dijimos, y desde el fondo de nuestro corazón, salió eso así con fe, pues. Pero sí, eso es cierto, a veces uno también comete el error de decir tal cosa quiero, pero a ver qué dice Dios,
o en el nombre de Dios, pero a ver qué va a pasar. A veces siempre usamos esas frases. Siempre existe la duda. Entonces, más Ajá. adelante vamos a ir viendo que, pues, obviamente la duda es un obstáculo que nos bloquea la fe. Pero vamos a continuar y ustedes se van a ir dando cuenta de cómo podemos ir nosotros evitando que la incredulidad borre nuestra fe. Así es. Entonces les comentaba que acá dice, ¿qué hace la fe? La fe hace que el cristianismo sea real, ¿verdad? Somos salvos y tenemos una relación con Jesucristo por fe. Y como ya sabemos, ¿verdad?, que sin fe es imposible conocer o agradar a Dios, entonces, realmente ese es un punto importante que hace la fe, que el cristianismo sea real. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos que no va a suceder, que no puede existir quizá, las cosas suceden y damos testimonio de lo que está sucediendo. Por eso con el testimonio hacemos que la fe sea real, que la fe exista, ¿verdad? Entonces son puntos muy importantes que vamos a seguir estudiando y el siguiente le corresponde a mi esposo. Amén. El siguiente o el número 2 es la fe manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Entonces, como hemos venido explicando que la fe es algo sobrenatural y Dios nos dio esa fe para caminar en lo sobrenatural. ¿Y para qué sirve? Para recibir su poder. Entonces nosotros somos empoderados por nuestro Dios a través de esa fe, y con esa fe nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos hacer sanidades, podemos ser sanos nosotros mismos, sanar a alguien más. Es decir, en lo sobrenatural nosotros recibimos el poder de Dios para actuar. ¿Y en qué? Lo decíamos al principio, en todo lo imposible que para nosotros parezca. Entonces tenemos que enfrentar con el poder sobrenatural de Dios cualquier circunstancia, porque esa fe y ese poder es para que lo usemos. No es para que lo guardemos, porque si no lo ponemos en práctica, esa fe puede ir menguando, porque entonces la incredulidad se va haciendo pues más grande que nuestra fe. Entonces, si la tenemos, es para que la usemos, no para que la guardemos, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo porque a veces a mí me gustan mucho las chumpas, pero no las uso porque pues no padezco de frío. Gracias a Dios tengo muy buenas calorías, pero entonces las chumpas las tengo ahí guardadas, no las uso, y ¿qué pasa? Se humedecen o se van arruinando, y es algo que entonces en vano las tengo, ¿verdad? Y de igual manera es la fe. La fe, todos ya tenemos esa porción de fe, pero si nosotros no la utilizamos es porque no nos estamos moviendo en lo sobrenatural. Entonces tengamos cuidado con eso. El siguiente punto, el número 3. El siguiente punto dice: la fe mueve montañas. Amén. Y eso lo hemos también escuchado, lo hemos leído en la Biblia, y acá vamos a leer en Marcos 11, 22 y 23, que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga se le será hecho, ¿verdad? Entonces es un texto que afirma, la verdad que nos afirma que si nosotros declaramos eso con fe, va a suceder. Es que realmente los milagros suceden si nosotros los declaramos y los hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a veces tenemos, yo que padezco mucho dolor de cabeza, hay momentos que me pongo la mano donde me duele mucho la cabeza y digo: Señor, quítame este dolor en el nombre de Jesús. Porque fíjense que eso de la fe, aquí dice, miren, que las montañas representan los poderes demoníacos. Imagínense, esas son las montañas que nosotros debemos de ir ahí sí que derribando, ¿verdad? Y dice que se interponen en el camino para que el reino de Dios avance. Entonces esas montañas no dejan que nosotros avancemos en el reino de Dios. Y a mí me sucedía algo, que siempre que yo iba a un ayuno o iba a la iglesia un domingo, me da un fuerte dolor de cabeza, pero acá, así de la nada, me atacaba. Pues yo en ese momento decía: ¿por qué siempre que vengo a la iglesia me ataca el dolor de cabeza? ¿Por qué? Porque ahí están esas montañas, esos demonios que no quieren que uno entre en la presencia del Señor, que se goce, ¿verdad?
Y yo detecté que siempre, entonces de un momento yo decía en el nombre de Jesús y me ponía la mano ahí y empezaba el dolor a disminuir. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que activar, pero a veces sí pensamos, ¿verdad? Que nuestras oraciones no llegan o no son escuchadas, pero es porque a veces no las declaramos con fe. Entonces dice que debemos de usar nuestra fe y mover cada montaña que se interponga en nuestro camino y en el de Dios. Nuestra fe es más suficiente para ordenarles que se muevan, porque si, o sea, nuestra fe es más suficiente, ¿por qué? Porque el Señor nos dio esa autoridad, ese poder, ese dominio propio, como les vuelvo a decir, para que nosotros digamos, quítate de acá, ¿verdad? O fuera, o que atemos y que sujetemos en el nombre de Jesús, y Él nos va a respaldar, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros también tengamos esa solvencia para hacerlo, ¿verdad? Porque cualquiera lo puede decir y no sucede nada, pero también tenemos que tener solvencia para nosotros echar fuera esos demonios, esas montañas, esos problemas, todo lo que se nos aparezca, ¿verdad? En el día a día, nosotros tenemos que activar nuestra fe y declarar y creer que Dios lo hará, ¿verdad? Amén. Amén. Y aquí muchas veces uno se topa con personas que definitivamente quieren retar esta palabra, porque nos dicen muchas veces, si sos cristiano y tenés fe, decirle a esa montaña que se mueva y se pase para allá. Lo quieren ver así, literal. Pero el discernimiento nos dice en esta oportunidad, ¿verdad?, que esas montañas son los problemas, los obstáculos que se nos representan en la vida y que nosotros con la fe podemos decirles que se quiten, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros podemos vencer enfermedades, problemas de diferente índole que se nos presenten, pero nosotros en lo sobrenatural entendemos la representación de estas montañas. Y es importante, por eso lo explico, porque muchas veces allá afuera uno cree que esa montaña, ese monte que se ve ahí grande, uno le va a decir quítate y te vas para allá. Pero realmente en lo sobrenatural son todos estos conflictos o problemas, ataques que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Entonces es bien importante hacer mención de esto. Pero tenemos acá también que analizar que tenemos 4 obstáculos a vencer para caminar en fe. Y el que aparece en primer lugar es el que más bloqueos genera, y es la razón humana. Para ello nos vamos a basar en Hebreos 11:3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nosotros nos ponemos a utilizar nuestra razón, nuestro raciocinio humano, pues vamos a determinar que esto es imposible, ¿verdad? Como de algo que no se ve surge algo que ahora vemos. Entonces, cuando nosotros permitimos que nuestro razonamiento humano entre, definitivamente va a vencer a la fe, porque entonces nosotros le estamos dando lugar a lo natural, y lo natural siempre nos va a decir eso no se puede. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un médico, que es bien importante porque Dios dejó la sabiduría y dejó a los médicos para que pues encontremos esa sanidad ahí, pero también encontramos muchos casos en los cuales los médicos se sorprenden porque hay situaciones en que ya están para hacer una cirugía, ya están para generar una intervención de alguna índole, pero esta persona tiene mucha fe y le clama a Dios con su fe, y Dios hace esa cirugía antes de que el médico vea, y muchas veces en los exámenes preoperatorios dice, usted, pero ¿qué pasó aquí? Ya no hay esa masita que se veía, o ese tumor, o esto ya no está, algo sucedió, pero los médicos nunca van a decir fue Dios. Pero uno como creyente, como hijo de un Dios vivo, sabe que la fe que se puso en manifiesto hizo que el Dios Todopoderoso operara antes de que el médico abriera, ¿verdad? Entonces hay testimonios que dan fe de esto que yo les comento, y son cosas muy grandes, pero también en cosas pequeñas que uno muchas veces no le pone importancia, Dios opera, Dios hace. Como cuando usted se encuentra un billete de 100 quetzales en ese pantalón que no se lo ponía y está pasando una pena, un aprieto, y usted dice, ¿cuándo dejé ese billete ahí? Pero nuestra fe muchas veces dice, Dios, ayúdame porque necesito para esto. Y a mí me ha pasado, ¿verdad?, que uno encuentra ahí un billetío de a 100, de 50, que le sirve a uno mucho. Entonces a veces dice uno, bueno, de plano saber cuándo lo dejé ahí,
pero a veces es en lo sobrenatural que se mueven las circunstancias para que usted ese día que necesitaba eso, apareciera. Entonces, Dios definitivamente se mueve de una manera sobrenatural. Pero cuando nosotros nos ponemos a razonar y analizar de que esas cosas en lo natural no pasan y no suceden porque le veo la lógica y no, esto no puede pasar porque no, va en contra de las teorías y de las relaciones y de todo, pero Dios se mueve en lo sobrenatural. Dios va en contra de lo imposible y por eso nosotros analizábamos al principio que la fe es para hacer que suceda lo imposible. Entonces, la razón definitivamente no tiene lugar en el desarrollo de nuestra fe. Digamos que la razón y la fe es como el agua y el aceite en este ejemplo, porque no puede ir juntas. Nosotros tenemos que dejar el corazón fuera y simplemente actuar en fe para que las cosas sucedan, ¿verdad? Entonces, esto es la razón humana. La razón humana definitivamente no tiene cabida para el desarrollo de nuestra fe. Tenemos la número 2. Así es, otro obstáculo, ¿verdad? Que no permite que la fe avance es la incredulidad. Y en Hebreos 3:12 nos dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la incredulidad es un espíritu maligno que usa la razón para hacernos rechazar u oponernos a Dios, ¿verdad? Entonces es donde volvemos a decir, somos muy incrédulos. A veces nos dan una palabra y seguimos dudando, pero también a veces tenemos que aprender. Por eso es que es importante uno estar conectado con Dios, porque cuando viene una palabra tenemos que pedir revelación, ¿verdad? Que si viene de Dios, pues siempre hemos dicho que nos va a dar paz. Pero cuando la palabra que nos dan no viene de Dios, yo he experimentado en unas ocasiones eso, que me da intranquilidad, me da una desesperación y no tengo esa paz. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad?, a discernir si viene de Dios o no. Pero cuando viene de Dios nos da paz y la tenemos que creer, ¿verdad? Porque sucede en el tiempo de Dios, pero las cosas van a suceder. Entonces la incredulidad es un espíritu maligno. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso no permite que creamos, ni siquiera cuando las cosas tienen evidencias físicas, ¿verdad? A veces no las creemos y las estamos viendo, pero hay personas así, incluso dentro de la iglesia, ¿verdad? Que muy incrédulas, como pues decimos, a veces quisieran que el mismo Dios bajara y les dijera las cosas así de frente para poderlas creer. Pero esas son cosas malignas, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Señor que quite toda incredulidad de nosotros. Y dice, las personas con incredulidad no pueden recibir un milagro de Dios. Por eso es de que muchas personas dentro de la iglesia, ¿verdad?, están pidiendo un milagro. Y yo he escuchado, la verdad que he escuchado testimonios de unas personas que llevan años pidiendo ese milagro. Pero ¿saben por qué no sucede? Por la misma incredulidad, porque sí lo quieren, sí lo desean, sí lo anhelan, pero muy en el fondo del corazón o de la mente está aquello de que saber si va a suceder, saber si me lo va a cumplir. O a veces dicen, tanto que he pedido y no se cumple, porque tienen ese espíritu maligno de la incredulidad. Entonces, por eso pueden pasar 10, 20 años y no se va a cumplir, porque en el fondo existe la incredulidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con eso, porque eso no nos deja avanzar y nos estanca a esos milagros que Dios tiene para nosotros, esos milagros que queremos recibir, pero como estamos ahí enfrascados y realmente no nos damos cuenta, porque como a veces somos cristianos, venimos a la iglesia, oramos, ayunamos y las cosas no suceden, porque tenemos ese espíritu maligno. Entonces tenemos que aprender a discernir y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, yo quiero esto, y pedirlo con fe, porque estamos hablando de la fe, pero no dejemos que esos obstáculos nos pongan barreras para que nuestra fe avance, ¿verdad? Amén. El punto número 13 es el miedo. El miedo definitivamente paraliza nuestra fe y no nos deja avanzar. Y también el miedo se manifiesta a través de un espíritu. El miedo es un espíritu que invade nuestra mente, nuestro corazón
y entonces nosotros todo el tiempo vamos a estar con miedo. Si me va a pasar esto o si no me va a pasar lo otro. Entonces definitivamente nosotros tenemos que orar y pedirle mucho a Dios para liberarnos de ese miedo, porque definitivamente el miedo va a evitar que nosotros obtengamos el poder de Dios a través de su Santo Espíritu, porque la fe dice que nos empodera, ¿verdad? Pero si nosotros estamos invadidos de miedo, definitivamente no vamos a poder ser portadores de la fe y por consecuente del poder de Dios. Entonces definitivamente nosotros mismos tenemos que liberarnos de todo espíritu de miedo que pueda estar en nuestra vida, y podemos analizarlo en diferentes etapas o en diferentes momentos o en diferentes escenarios de nuestra vida, porque yo puedo ser muy valiente y decir, yo me voy a las 12 de la noche a pie aquí hasta la rotonda y no le tengo miedo a nada. Pero puede ser que tengo miedo a emprender un negocio, que tengo miedo a generar algo para mi vida, ¿verdad? O simplemente tengo miedo a recibir la fe. Entonces no confundamos este tipo de miedos, ¿verdad? Porque yo puedo ser muy valiente en lo natural, pero puedo ser muy miedoso en lo sobrenatural, que es donde la fe se va a desarrollar. Entonces oremos y pidámosle a Dios que seamos libres de todo miedo para que podamos seguir adelante con el desarrollo de nuestra fe. Así es, solo un poquito para completar, fíjense que hablando del miedo, qué importante es que no vivamos en miedo, porque fíjense que yo leía que el miedo es un espíritu demoníaco. Entonces en nosotros los creyentes no puede existir el miedo, porque le estamos abriendo las puertas a ese espíritu, porque como también se mueve en lo sobrenatural, ¿verdad? Los espíritus demoníacos también se mueven en lo sobrenatural. Entonces eso es un espíritu demoníaco que tenemos que tener mucho cuidado. El otro obstáculo es la vista. Y en 2 de Corintios nos habla la palabra, porque por fe andamos, no por vista. Entonces la vista representa las limitaciones de nuestro entorno natural, las circunstancias, las dificultades y los obstáculos. La vista pertenece al ámbito natural. En cambio la fe, si vivimos en fe, dice, es en lo sobrenatural, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a no vivir por vista, ¿verdad? Y precisamente yo hoy hablaba con unas amigas y yo les decía, es importante vivir siempre en fe, mirar siempre al blanco que es Cristo, porque de este lado va a haber muchas cosas, del otro lado van a haber muchas cosas, que como la vista, pues, o sea, andamos en vista, y si nosotros ponemos la mirada ahí y nos perdemos 5 o 10 minutos a analizar lo que estamos viendo, puede ser que en un momentito nos perdemos nosotros también, ¿verdad? Entonces por eso siempre tenemos que aprender a vivir en fe, porque eso se mueve en lo sobrenatural. Y lo que vea yo acá o vea allá no me va a afectar, porque yo ya sé que yo vivo en fe. Y lo que es vivir en fe va mucho más allá que vivir en vista, ¿verdad? Entonces sí es necesario, amigos y hermanos, que nosotros aprendamos a vivir en fe. Claro, y les vamos a dejar 4 puntos para terminar y concluir con este tema, 4 puntos bien importantes de cómo vivir por fe. Y son pues 4 puntos que los fuimos desarrollando, pero para que usted, si le gusta anotar o si está expectante ahí de qué tiene que hacer para desarrollar su fe, estos 4 puntos son la clave. El número 1 es renuncia a los espíritus de razonamiento e incredulidad y miedo. ¿Y cómo vamos a renunciar nosotros? Porque muchas veces podemos querer y decir, sí, yo tengo esto, pero ¿cómo hago? Definitivamente solo va a ser a través de ayuno y oración. Estos 4 puntos usted los va a poder poner en práctica, pero a través de estar en constante ayuno y oración. Luego dice, desconecte su mente de la razón. Es un punto bien importante que vimos, y para vivir en fe nos desconectamos la mente de la razón. Viva por fe y no por vista, que es lo que acaba de mencionar mi esposa, y dar pasos de fe. Esos serían los 4 puntos como consejo que nos da el tema en esta oportunidad. Entonces queremos nosotros hacer una oración para darle gracias a Dios por el tema, y no solo por el tema, sino darle gracias a Dios porque Él nos ha dado ya una porción de fe y de nosotros depende desarrollarla. Así que les invitamos a unirse a esta oración. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias porque nos has dado la oportunidad
de utilizar esta plataforma y de haber recibido la bendición de poder compartir este tema de vivir por fe. Señor, declaramos que nosotros renunciamos a la incredulidad, Señor, renunciamos al miedo, renunciamos, Padre, a la razón que muchas veces nos bloquea el desarrollo de nuestra fe. Establecemos tu reino en nuestras vidas, en nuestros corazones, y declaramos, Señor, que nuestra fe es desarrollada para poder, Señor, vivir en lo sobrenatural y poder vencer todas esas imposibilidades que vienen a nuestras vidas. Así es que bendecimos la vida de todos los hermanos, de todos los amigos que están viendo este programa, Señor, para empoderarlos también a través de tu Santo Espíritu, para que todos podamos vivir en fe y poder hacer prodigios y milagros acordes y alineados a tu voluntad, para que podamos alcanzar, Señor, el propósito que es, Padre Celestial, establecer tu reino en los corazones de toda la humanidad. Así es que, amén y amén. Les invitamos para que pues nos visiten y nos acompañen a través de las redes sociales, y los invitamos a que los domingos se puedan acercar a esta iglesia, congregarse. Todos los domingos tenemos servicios a partir de las 10 de la mañana, así que todos invitados. Feliz tarde y muchas bendiciones. Bendiciones.